Muy buenos días para todos. Es para mí un honor de verdad darles la bienvenida a este importante evento académico que convoca a servidores judiciales, expertos nacionales e internacionales y a toda la comunidad comprometida con la excelencia en la gestión judicial. Los invitamos a vivir 2 días de aprendizaje, innovación y trabajo colaborativo en pro de una justicia con calidad. Este año nuestro lema es calidad e innovación, estándares para la efectiva gestión judicial. En este gran encuentro académico, desde la bella ciudad de Santa Marta, conocida como la Perla de América o el Balcón de América, que hacen referencia a los hermosos paisajes, aguas cristalinas, y su ubicación privilegiada frente a la Sierra Nevada de Santa Marta. El doctor Urbano es abogado de la Universidad de Nariño, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en criminología de la Universidad Santiago de Cali y otra en ciencias penales criminológicas de la Universidad Externado y doctorado en Derecho de la misma universidad. Durante más de 30 años de ejercicio profesional se ha desempeñado en diferentes cargos en la Administración de Justicia y ha ejercido la docencia en distintas universidades del país por más de 20 años. Bienvenido, doctor Urbano, quien es hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días a todos y a todas. Muy bien. Doctor Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Doctora Mari Lucero Novoa Moreno, vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor Aurelio Enrique Rodríguez, líder del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente y presidente de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia. Magistrados y magistradas del Consejo Superior de la Judicatura. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Señora Directora Ejecutiva de Administración Judicial. Señoras magistradas, señoras juezas, señores magistrados, señores jueces, público en general. Bien, en primer lugar quiero expresar un agradecimiento muy sincero, doctor Aurelio, y no es un agradecimiento protocolario. Traigo una preocupación desde hace muchos años por el tema sobre el que va a girar mi presentación, y es la segunda vez que me ofrece un espacio en el que puedo visibilizar este problema. Si uno lo aprovecha, en realidad es un espacio soñado. Muchas gracias, doctor Aurelio. Muy bien. ¿Cuál es el plan de presentación que voy a seguir en esta intervención?
algunas reflexiones sobre la escritura judicial. El plan de exposición es el siguiente. En primer lugar, voy a hacer una aclaración necesaria. En segundo lugar, voy a exponer cuáles son los objetivos que aliento con esta presentación. Luego me voy a referir a la frecuente mala calidad de la escritura judicial, a las consecuencias de la frecuente mala calidad de la escritura judicial y ya sobre esa base presentaré la que, en mi opinión, son 3 herramientas básicas para una buena escritura judicial, que son muy sencillas, pero que, dado el panorama que ustedes van a apreciar, generalmente no las tenemos en cuenta. La adecuada construcción de la frase, la adecuada construcción del párrafo y, finalmente, unas malas prácticas de las que hay que prescindir. Presentaré una conclusión y abordaré un punto de referencia que me parece muy valioso. Muy bien. Empiezo por la aclaración. ¿Cuál es la aclaración que debo hacer frente a este auditorio? Es una aclaración muy sencilla. En primer lugar, esta intervención no es una conferencia, porque no soy un especialista ni en gramática, ni en ortotipografía, ni en sintaxis, ni en composición de textos. No lo soy. Así es que simplemente lo que quiero hacer es transmitirles una preocupación legítima que me asalta hace varios años. ¿Y cuál es esa preocupación? La frecuente mala calidad de la escritura judicial. En 38 años de ejercicio en la rama judicial me he dado cuenta de este problema, que se presenta desde los juzgados promiscuos municipales hasta las altas cortes. Muy bien, hecha esa aclaración, puedo presentar cuáles son los objetivos que aliento con esta presentación. Los objetivos son los siguientes. En primer lugar, generar conciencia de la frecuente mala redacción de las providencias proferidas por la Administración de Justicia. Y aquí tenemos un inconveniente bastante grave. No somos conscientes de la mala escritura de nuestras decisiones judiciales. Creemos que lo estamos haciendo bien, ¿ya? Pero eso no es cierto. Y necesitamos miradas ajenas a la rama judicial para que nos digan qué tal lo estamos haciendo. Y allí el panorama se aclara. En la academia seria, responsable, en el buen periodismo, son muy duros con la redacción judicial y, como luego lo veremos, eso es completamente fundamentado. Entonces ya este primer objetivo de tomar conciencia de la frecuente mala redacción de las providencias proferidas por la Administración de Justicia sería maravilloso. Segundo, sobre esa base, es decir, admitir que escribimos mal, comprender que la mala redacción de las providencias judiciales obstaculiza el acceso a la Administración de Justicia y genera brecha entre el Estado y la ciudadanía. Es decir, hay 2 situaciones muy complicadas con nuestra mala redacción. Ya entorpecemos el ejercicio de un derecho fundamental que es el acceso a la Administración de Justicia y además generamos una gran distancia entre el Estado, entre las autoridades y los ciudadanos. Hay un objetivo adicional: identificar algunos de los errores más frecuentes en la redacción judicial y, finalmente, una vez que hemos comprendido esos errores, pues entender la manera de corregirlos y, por lo tanto, de facilitar el acceso a la Administración de Justicia y de acercar a los ciudadanos a las autoridades públicas y al Estado. Muy bien. Empecemos por aquí. La frecuente mala calidad de la escritura judicial. Empiezo con esta referencia. Atención.
¡Pum! En el ojo. Atención, por favor. Los magistrados no escriben sus sentencias. Sus plumas son débiles y sus voces inseguras. No tienen interés por la escritura como acto de pensamiento y como expresión de juzgamiento. Tampoco escriben libros ni dan conferencias que cambien el rumbo del derecho. Dudo que lean los expedientes completos y que estudien nuevas teorías para resolver los casos. Resaltado. Invito a los lectores a que tomen cualquier sentencia y examinen el número de páginas, la sintaxis, el uso del copiar-pegar, el lenguaje y el texto en su integralidad y se darán cuenta de la mala factura de esa escritura. La silla vacía, 14 de noviembre de 2014. Leí esta editorial cuando salió hace 11 años y fue una experiencia triste y dolorosa, porque es cierta. Muy bien, pero el panorama, por fortuna, empieza a cambiar. No solo por el esfuerzo institucional del Consejo Superior de la Judicatura, sino porque ya existen normas jurídicas que nos vuelven imperativo el giro a un lenguaje claro y a una lectura fácil. Artículo 3 del proyecto de ley número 147-25 de la Cámara del 30 de julio, por medio de la cual se establecen los formatos de sentencias de lectura fácil, se establecen medidas para promover y difundir el uso del lenguaje claro y se dictan otras disposiciones. Miren qué dice este artículo. Toda persona tiene derecho a comprender de manera clara y sencilla los motivos y el contenido de las decisiones que tomen los jueces o funcionarios administrativos en los casos en los que sea parte o tenga interés. Atención, lo estamos haciendo tan mal que hemos tenido que inventarnos un nuevo derecho. ¿Y en qué consiste ese derecho? El derecho que tienen los ciudadanos a comprender de manera clara y sencilla los motivos y el contenido de las decisiones judiciales. Es triste, pero así están las cosas. Así están las cosas. Pero entonces quiero ir aproximándome al fondo del problema. ¿Por qué escribimos tan mal? Y para eso les comparto esta maravilla. Un libro de Mario Satz, que leí hace un par de meses, tiene unos párrafos tan bellos como este. Cuenta Chuang Tzu que un joven estudiante que corría tras una hermosa mariposa se introdujo sin querer en el jardín de un viejo magistrado, cuya hija revisaba en ese momento un hermoso rosal. Estupefacto por lo que consideró la transformación de un insecto en una doncella, se enamoró y tuvo tanta suerte que la convirtió en su esposa. Características de este párrafo. Muy bien escrito, muy bien escrito. Y no solo está bien escrito, sino que transmite un mensaje de fondo. Y más todavía, lo hace con mucha belleza. Y entonces uno puede ejercer la razón y decir, ¿por qué está tan bien escrito? Y estas son las claves. Primero, el autor utiliza palabras claras, no rebuscadas. Segundo, utiliza palabras precisas sin agregados innecesarios. Tercero, utiliza dos frases de extensión razonable, 33 y 27 palabras. Esto no es matemático, pero como estos temas se han trabajado tan a fondo, existe un común denominador. Un párrafo bien escrito toma entre 25, 30, 35 palabras. Perdón, una frase. ¿Ya? Por eso, si volvemos a la belleza de Chuang Tzu, nos damos cuenta que está escrito con palabras claras, no rebuscadas, con palabras precisas, sin agregados innecesarios, y que tiene dos frases de extensión razonable. Allí hay algo importante. Obviamente, aparece un punto seguido entre una frase y otra. Muy bien, he hecho un ejercicio. Esta belleza de párrafo, escrita por un gran escritor,
la he adaptado al lenguaje judicial. Este es el resultado. Necesario es resaltar, frase cajonera completamente innecesaria. Necesario es resaltar que conforme. Esta palabra forma parte del catecismo de la rama judicial. Todos procedemos de conformidad. Necesario es resaltar que conforme a la deposición, volveré sobre esta palabra. Que Chuan Tzu evacuó, también volveré sobre esa palabra. Sin hesitación alguna, una agraciada lepidóptera. Mariposa es muy convencional, muy básico. Hay que demostrar que sabemos. Entonces vamos y busquemos lepidóptera. Una agraciada lepidóptera fue perseguida por un noble aprendiz. El mismo y la misma hace parte del inventario de la rama judicial. El mismo que procedió a introducirse sin querer en el jardín de un togado de la tercera edad, cuya hija estaba procediendo a inspeccionar detenidamente en ese momento una muy vistosa mata de rosas, por lo que el ya mencionado noble aprendiz, sumamente sorprendido por lo que consideró la presunta transformación de una polilla en una muchacha, procedió a enamorarse de la misma y tuvo tanta suerte que, según lo que en derecho corresponde, la misma se convirtió en cónyuge del joven aprendiz, del noble aprendiz. Así escribimos. Esta es nuestra escritura judicial. ¿Es para llorar o para reírse? Depende del contexto. En el caso de los usuarios, creo que es para llorar. Este ejemplo que viene es de la vida real. Lo conocí hace 3 semanas. Es impresionante. Lenguaje oscuro. Propósito de la providencia. Lo constituye el estudio y resolución por escrito del medio de refutación incoado por la orilla pasiva del lazo de instancia, administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A., consecutivamente Protección S.A., respecto de la sentencia que desató el grado inferior del adelantado derrotero adjetivo, el cual fue dictado por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia y ostenta como data de emisión el 6 de diciembre de 2019, empeño laboral del epígrafe que fue emprendido por Sarah Connor frente a la censora APFP, el cual ostenta como convocado al señor Clark Kent. De la vida real. Lo conseguí hace 3 semanas. Así escribimos. Esta es nuestra. ¿Qué queremos decir allí? Algo muy sencillo, como esto. Esto es lo que queremos decir. El tribunal resuelve el recurso de apelación interpuesto por Protección S.A. contra la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia en el proceso promovido por Sarah Connor en contra de aquella. Punto. La demandante vinculó a Clark Kent como interviniente. Esto es lo que queremos decir. Pero para decir eso, damos todo ese giro. Y les voy a compartir el párrafo de conclusiones de la misma sentencia. Apreciación conclusiva. Al trasluz de los esgrimidos fundamentos que han servido de sostén a las forjadas contestaciones brindadas frente a las confeccionadas cuestiones jurídicas, sujetándose la corporación a su contenido, se entrará a mantener ilesa la rebatida resolución, amén de que las endilgadas incorrecciones, las cuales se han terminado de escrutar y que fueron enarboladas como báculo del auscultado recurso, han carecido de la virtualidad jurídica suficiente para resquebrajar aquellos discernimientos. Descrita definición que gestará además el derivativo gravamen en gastos y costas a la sociedad divergente a favor del accionante, pues esa acefalía de prosperidad de la herramienta de disentimiento es la columna fáctica que justifica su ordenamiento, artículos 1 a 3 de la disposición 365 de la codificación previamente especificada.
Para la contabilidad de tal guarismo se observarán las orientaciones que consagra el Canon 366 del preenunciado Estatuto Procedimental. Necesito dos cosas, agua y un diccionario. Y lo digo en serio. Creo que con esta es suficiente. Pero si necesito otra botella... Muy bien. ¿Cómo podemos decir esto tan terrible en lenguaje claro? El tribunal confirmará la sentencia apelada porque los argumentos expuestos por el demandado no desvirtúan su corrección jurídica. Punto. Además, lo condenará al pago de las costas de esa instancia. El juzgado las liquidará. Para decir esto, decimos todo eso. Por eso nuestras decisiones son kilométricas. Hay decisiones judiciales que yo aspiro a leer cuando me jubile. No tengo tiempo de leer decisiones sumamente extensas. Si escribiéramos en lenguaje claro, se reducirían, creo yo, que en un 60-70%. Muy bien. Este párrafo que viene es de la vida real. Párrafo de inicio de un auto inadmisorio de demanda de casación. Se examina, de la vida real, se examina en sede de casación el fallo de segunda instancia emitido el 10 de noviembre de 2024, leído el 12 de diciembre del 24 por el Tribunal del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el cual se confirmó con modificaciones, se decretó prescripción respecto de 3 periodos impagos y consecuentemente fue rebajada la pena. La decisión condenatoria de primera instancia, proferida el 30 de abril del 2024 por el Juzgado 12 Penal del Circuito de esa ciudad, que condenó a Elisa Maza por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador y le impuso pena de 51 meses y 2 días de prisión, junto con multa por la suma de 94.772.000 pesos. Además, ordenó la sanción accesoria de inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso y negó a la procesada los subrogados de la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 133 palabras, una frase. Hay algo paradigmático de la redacción judicial y es el odio por el punto. Debe estar en detención preventiva o ya condenado, porque no aparece el punto. ¿Ya? Y uno aquí puede reflexionar, ¿por qué esto es así? ¿Por qué estamos tan lejos de lo que contaba Chuang Tzu? Por esto. Algunas razones de una mala escritura. Palabras complicadas, rebuscadas. Palabras imprecisas con agregados innecesarios. Una frase excesivamente larga. De la frase hermosa de Chuang Tzu pasamos a un párrafo increíble de 107 palabras. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la mala escritura judicial? Sería genial que solo sirviera como lo estamos haciendo en este momento para disfrutar un buen momento. Pero no, eso no es la parte más importante. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala escritura? Primero, la negación de la escritura como acto de pensamiento. Esta idea es fundamental. Para escribir bien hay que pensar bien. Primero hay que pensar lo que vamos a escribir. Segundo, la negación de la escritura como medio para el ejercicio del derecho al acceso a la administración de justicia. Pensemos en el ciudadano que acude a nuestros despachos a enterarse de la forma como resolvemos los conflictos. ¿Ya? Que a veces lo resolvemos a los 10, 15 o 20 años, pero ese es otro problema. En otra oportunidad lo analizamos. Y tercero, la negación de la escritura como mecanismo para cerrar brechas entre el Estado y la ciudadanía. Es decir, no solo son formalidades, hay derechos fundamentales en juego. Me apoyo aquí en uno de los varios autores que he conocido a lo largo del esfuerzo que he hecho para tratar de entender por qué escribimos tan mal. Daniel Cassani. La comunicación escrita tiene que relacionarse con el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía. Los organismos administrativos, públicos o privados, pero también los autores individuales tienen el deber
de hacerse entender, mientras que los administradores tienen el derecho de poder comprender lo que necesiten para desenvolverse en la sociedad moderna. Las dificultades en la comunicación crean desconfianza y atentan contra la convivencia social. Como servidores públicos tenemos el deber de escribir en lenguaje claro y correlativamente los ciudadanos tienen el derecho a entendernos. Un alto en el camino. Varias aclaraciones. La mala escritura no es un estilo. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado varias veces en la vida. Corrijo documentos y se enojan. Ah, no, ese es mi estilo. La primera aclaración que hay que hacer es que la mala escritura no es un estilo. Siempre les digo a las personas que convocan mis equipos de trabajo, primero escriba bien y sobre esa base opte por el estilo que quiera, pero escriba bien. Primera aclaración. Segundo, y esto es lo triste, no somos conscientes de la mala escritura. Al revés, entre menos nos entiendan mejor. Somos más eruditos. Ya manejamos un conocimiento especializado. Tercero, la escritura judicial en general es muy deficiente. Cuarto, la escritura judicial obstaculiza el ejercicio del derecho a la administración de justicia y genera brechas entre el Estado y la de ciudadanía. Pero obviamente la idea no es quedarnos solo en esa preocupación. ¿Qué podemos hacer para dejar de escribir tan mal? Podemos dar unos pasos muy sencillos. 3 herramientas básicas para una buena escritura judicial. Esto parece que fuera reciente. Miren esta nota. Los precursores del estudio de la redacción son filósofos británicos del siglo XIX como Thomas Carlyle o Herbert Spencer. Este último escribió en 1852 un memorable artículo titulado Philosophy of Style, en el cual hace antes de tiempo auténticas reflexiones psicolingüísticas sobre la prosa y ya recomienda redactar con frases cortas y palabras sencillas. Esto lo dijeron unos autores ingleses hace 173 años. Por Dios, hace 173 años nos decían, escriba con frases cortas y con palabras sencillas. Lo contrario de lo que hacemos cotidianamente. Muy bien. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues hay que sentarse a estudiar. ¿Ya? El nivel de redacción de un abogado se mide, me parece a mí, por los textos especializados de buena escritura que tiene en su biblioteca y que ha leído. Puede tener 100, pero si no ha leído ninguno, no le sirve de nada. Les comparto algunos de los que tengo en mi biblioteca. Manual de Español Urgente, la ortografía de la Real Academia, la nueva gramática de la lengua española. Este libro es una belleza, libro de estilo de la justicia, un libro escrito en España. Hay libros muy buenos, libro de estilo de la lengua española, curso de redacción, Daniel Casani, de escribir el escribir, la cocina de la escritura. A toda persona que llega a formar parte de mi equipo de trabajo le entrego ese texto y le digo, esta es una especie de Biblia en este despacho. Aquí están muchas de las claves para una buena escritura. Da alguna tristeza cuando, después de 6 meses, uno se da cuenta que ni siquiera lo han abierto. Más de Daniel Casani, libros maravillosos, Laboratorio Lector. También hay textos muy buenos en Colombia, la argumentación escrita. El que va aquí, que es un clásico, ¿Dónde va la coma? ¿Ya? Hay otros libros maravillosos, muy buenos. Manual de la Escritura, este texto es español, La lengua destrabada, lo estoy disfrutando en este momento y me ha parecido excelente. Gazaperas gramaticales y en fin. Allí les dejo un ejemplo de, creo yo, más o menos 20 libros con los que uno puede aprender a escribir, porque es que no se nace sabiendo. Hay que hacer el esfuerzo, comprar los libros, leerlos y practicar. ¿Listo? Muy bien. Les comparto. Esto es de La lengua destrabada de Carmen Martínez Jimeno. Es un párrafo en el que sintetiza su libro. Sin embargo, los 4 libros juntos forman una unidad indisoluble que se apreciará si se leen en orden, de principio a fin. El primer libro se dedica a la base gramatical, morfológica,
que ha de sustentar toda escritura. El segundo expone la ortotipografía, esto es, el conjunto de reglas y convenciones por las que se rige la escritura, empleando los elementos tipográficos propios de la lengua. El tercero se centra en la sintaxis y las posibilidades de construcción de oraciones que ofrece. Y el cuarto entra de lleno en la composición de textos, explicando el proceso parte por parte y aduciendo ejemplos reales. ¡Una maravilla! Una maravilla de texto. Miren todo lo que uno aprende con ese texto. Vamos con la primera herramienta, la adecuada construcción de la frase. Unas reglas básicas, extensión, 20, 30 palabras. Podemos forzar un poquito, 25, 40 palabras. Segundo, estructura básica, sujeto, verbo, complemento. En la redacción judicial nos hemos olvidado de las clases de la educación básica. Ya los profesores nos enseñaban a seguir ese orden. Y nos olvidamos. Sujeto, verbo, complemento. Resuelve el juzgado, resuelve el tribunal, resuelve la corte. El verbo por delante. Suena feo. Tercero, la redacción en estilo activo. Darle protagonismo al sujeto de la acción, no al objeto. Esto forma parte del ADN de la rama judicial. La redacción en estilo pasivo. Volveré sobre este tema. Muy bien. ¿Cuáles son los errores más visibles en la construcción de la frase? Frases largas. Voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Frases sin estructura básica y redacción en estilo pasivo. Este último punto es dramático en el medio judicial. Decía hace unos días que debe haber una ley de hace unos 100, 150 años que ordenó que en la rama judicial se escribe en voz pasiva. Y suena horrible. La voz pasiva tiene su forma de ser, tiene unos usos validados por la Real Academia de la Lengua, pero entre nosotros es la regla general. Muy bien, ¿cómo entendemos eso? Muy sencillo, con un ejemplo. Una frase bien escrita. Tony Stark llevó a pasear a su perro pastor alemán al parque Simón Bolívar el domingo a las 5 de la mañana, a pesar de que estaba haciendo mucho frío. Se entiende y no hay necesidad de volver a leer. ¿Cuál es la clave? Primero, 30 palabras. Segundo, estructura básica. Sujeto, verbo, complemento. Tony Stark, sujeto, llevó, verbo, complemento. Y está en voz activa. ¿Por qué? Porque a quien le damos importancia en nuestra frase es al sujeto de la acción, que es Tony Stark, no al perro, que es el objeto de la acción. Y entonces, claro, cuando uno tiene un hermano menor pastor alemán y lo saca a dar una vuelta y uno le lee esa frase, el pastor alemán, que es inteligente, sale feliz al parque. Mi hermano mayor habla bien y seguramente escribe bien, pero no es la regla general. ¿Cómo hablamos? En voz pasiva. El perro pastor alemán fue llevado. Ay, por Dios. Fue llevado por su dueño Tony Stark a pasear al parque Simón Bolívar el domingo a las 5 de la mañana, a pesar de que estaba haciendo mucho frío, sin estructura básica. ¿Quién aparece al comienzo? El perro, no el sujeto, y en voz pasiva. Y la segunda, que es peor. A pasear al parque Simón Bolívar fue llevado el perro pastor alemán por su dueño Tony Stark, a pesar de que estaba haciendo mucho frío el domingo a las 5 de la mañana, sin estructura básica y en voz pasiva. Cuando un pastor alemán escucha a su hermano mayor hablar de esa forma, mejor dice, me quedo en casa. Muy triste, me quedo en casa. Muy bien. Ejemplo del medio judicial, ya nos vamos acercando. Una frase bien escrita. El Juzgado Primero de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al imputado Steve Rogers por la posible comisión del delito de hurto calificado y agravado. Excelente. Claves, 35 palabras, estructura básica y voz pasiva. Pero no. ¿Cuál es el estilo judicial? Al imputado Steve Rogers le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá por la posible comisión del delito de hurto calificado y agravado. 37 palabras, sin estructura básica y voz pasiva. Y hay muchas variables. ¿Ya? Y claro, como ustedes lo notarán, va empeorando. La última es la peor, porque el sujeto de la acción
Aparece al final. Por la posible comisión del delito de hurto calificado ya agravado, parece una mala nota de prensa. Medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, ley fue impuesta al imputado Steve Rogers por el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá. ¿Listo? Muy bien. Ejemplo de la vida real. Este es un ejemplo de la vida real. Mediante sentencia parcial transicional dictada el 20 de noviembre del 14 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue condenado Clark Kent. ¿Qué debería ser lo importante? ¿Quién lo condenó? Que es el sujeto de la acción. No, fue condenado Clark Kent, entre otros integrantes, ¿Se puede hacer una versión mejorada? Desde luego. Aquí hay que hacer una aclaración necesaria, muy necesaria. En la buena redacción judicial hay una diferencia entre dos contextos. Uno, la narración de los antecedentes fácticos y procesales. Se narra y cuando se narra, lo mejor, la experiencia indica que lo mejor es organizar la línea de tiempo, seguir una secuencia cronológica. Es distinta la argumentación, porque en la argumentación nos atenemos a otros criterios. Muy bien. Párrafo de la vida real. De la vida real. 116 palabras. Una frase. Parte final en voz pasiva. ¿Y qué es? Párrafo, frase típico de una sentencia que resuelve una impugnación. Así empieza. No nos damos cuenta que está mal escrito, porque estamos acostumbrados a eso. Por eso el primer objetivo era tomar conciencia de lo mal que escribimos. ¿Listo? ¿Eso se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. ¿Cuál es la diferencia acá? 120 palabras, 4 frases, todas en voz activa. Se vuelve mucho más comprensible. Este es un aporte del equipo de trabajo del despacho a mi cargo. Me redactaron una ficha para una audiencia pública y me encuentro con este, se llama técnicamente párrafo frase, que es un párrafo de una sola frase, como su nombre lo indica. 129 palabras y un solo punto. Los puntos en detención preventiva. No se tiene noticia de los puntos. ¿Se la puede mejorar? Claro. ¿Cómo se la puede mejorar? 129 palabras, 3 frases, todas en voz activa. Todas en voz activa. ¿Esto es absoluto? No. Hay excepciones. Cuando yo leí esta belleza a los 15 años, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y yo me acordaba, mi profesora Lida, de tercero de primaria, me dijo sujeto, verbo, complemento, y aquí aparece el complemento de tiempo, pero luego entendí, es Gabriel García Márquez. ¿Ya? Es Gabriel García Márquez. Y tiene una razón de ser. Cuando uno lee el primer párrafo de 100 años, queda atrapado, porque lo primero que se entera es que al coronel lo van a fusilar. Y entonces uno tiene que seguir leyendo el libro para ver por qué lo van a fusilar. Y termina de leer el libro y resulta que no lo fusilan. El coronel Aureliano Buendía muere de viejo amarrado a un castaño. También hay este tipo de excepciones. Imposible nada es, difícil muchas cosas son. Y esta, que es más hermosa todavía, el lado oscuro lo nubla todo. Imposible ver, el futuro es. ¿Por qué suena tan bello? Porque es el maestro Yoda. Tiene 900 años. Domina la fuerza. Levanta una nave de un lago solo extendiendo la mano. Cuando tengamos 900 años, dominemos la fuerza, quedamos legitimados para escribir así y si nos va a ver espectacular. Los grandes escritores pueden jugar con la repetición de palabras. Miren esta maravilla. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y vi mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuya denominación usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo.
Esta maravilla es de Jorge Luis Borges. El Aleph, el Aleph, el Aleph. 4 Alephs en 2 renglones, pero es Jorge Luis Borges. Este de Alberto Salcedo Ramos también es muy bello. Reconstruye la historia de la piragua y va al Banco Magdalena. Y hace una investigación de campo para escribir un libro bellísimo. ¿Qué encuentra en el banco? Dice, hemos contemplado durante el recorrido muchas imágenes estupendas. Vimos de punta a punta la fachada del banco. Vimos el sol rojizo brotando en el horizonte. Vimos una bandada de garzas morenas y 2 de garzas blancas. Vimos un pez que saltaba por encima de un manojo de gramalote. Vimos a un vaquero que arraba ganado. Vimos el punto en el que se encuentran los ríos Cesar y Magdalena. Vimos cómo iba clareando el nuevo día en los pueblitos ribereños. Vimos varios pescadores. Vimos. Claro, uno encuentra unas adaptaciones en las decisiones judiciales. Procede a. Suena terrible. Hay otro párrafo hermoso de Alberto Salcedo Ramos. Según el último censo poblacional, el banco tiene un poco más de 55.000 habitantes. José Nayib Beiter, exalcalde municipal, propone que a esa cifra se le sume la población flotante derivada de las actividades comerciales. Él calcula que cada día pasan por aquí unos 5.000 forasteros que se confunden con los negociantes nativos. Parlotean, cargan, descargan, ofrecen, reciben, venden, comen, beben, amarran, desamarran, bromean, suben, bajan, mueven, acomodan, chismorrean, llevan, traen. Una belleza, solo verbos. ¿Y cuánto mensaje nos transmite? Todo lo que hacían los negociantes que llegaban al Banco Magdalena. Pero es Alberto Salcedo Ramos. Seamos un poquito más humildes. Moraleja. Como no somos Gabriel García Márquez, el maestro Yoda, Augusto Monterroso, Jorge Luis Borges o Alberto Salcedo Ramos, es mejor que no juguemos con la estructura básica o la extensión de la frase, ni con la repetición de palabras. Muy bien. Algunos ejemplos. Encontré esta belleza hace un mes en una decisión. La leí varias veces. Cuando hay una mala escritura, uno hace un ejercicio, ubicar al sujeto. ¿Quién está actuando? No lo encontré. Pensé en librar una orden de trabajo al CTI para que me ayude a buscar al sujeto. Hagan el ejercicio, por favor. Pues bien, fijándose la persona contra quien se fulmina la presente investigación sobre los hechos y el grado de responsabilidad, además de los medios de conocimiento aludidos, es reafirmado con la aceptación de culpabilidad manifestada por el procesado, efectuado en cumplimiento de los requisitos legales y donde además reconoció que la Fiscalía tiene suficientes medios de conocimiento para inferir más allá de toda duda razonable sobre la existencia del delito y su responsabilidad en los hechos materia de investigación y juzgamiento. ¿Quién está actuando? No lo sé. ¿Qué está haciendo? Tampoco lo sé. Esta es la escritura judicial. Frase sin sentido de la vida real. Así escribimos en la Administración de Justicia. Por eso el editorial de La Silla Vacía de hace 11 años. Esta es de Ripley. Una historia de ultratumba. No se me ocurrió un título mejor. Por eso, como lo indicó el juez de primer grado en su decisión, la cual conforma unidad jurídica inescindible con el de segunda, no puede desconocerse que la señora Sarah Connor, quien se encontraba en compañía del fallecido, o sea, ella estaba en compañía de un muerto. Y sigue. Ofrece la información necesaria para develar cómo se ejecutó el ilícito, a pesar de que ella misma reconoce que no vio de manera directa el momento en que el acusado le asestó la herida mortal a la víctima, pero se reitera, el occiso pasó corriendo por su lado, siendo perseguido por el procesado y al dar la vuelta ya encontró herido de muerte a su amigo. Párrafo de la vida real. Y continúa. Ahora, una y otra instancia reconocieron que, según lo dicho por la testigo, la víctima portaba un cuchillo. Sin embargo, como ya se dijo, no se tiene que el occiso, antes de su muerte, se la hubiera exhibido al procesado.
Ni modo que hubiese sido después de su muerte. Esto es una decisión judicial. Es una decisión judicial. Muy bien. Segunda herramienta, la adecuada construcción del párrafo. También hay unas claves para escribir párrafos. Extensión, 3, 4 frases. Ya 90, 120 palabras. Una clave que aprendí de Daniel Cassani hace mucho tiempo, para ver si un texto está bien escrito, no lo lea. Mire cuál es la distribución de los párrafos. Y tiene razón. Los párrafos reflejan nuestra estructura mental, lo que pensamos y llevamos al texto. Estructura de un párrafo: frase inicial, frases intermedias y frase final. A la frase final yo la he llamado coloquialmente párrafo de contextualización. En los hechos no hay que entrar a contar de una que le pegó 10 puñaladas. No. Primero, acerque al lector a la historia. Contextualice el lugar, el tiempo, el modo, los protagonistas, punto aparte. Ahora sí, dé cuenta del delito, de la violencia sexual, del homicidio, de lo que sea. Muy bien, una secuencia lógica. La secuencia lógica de la argumentación es otro tema. Eso merece otra exposición y quizá de personas capaces en ese tema. 3, 4 párrafos por página. Errores en la construcción del párrafo. Ausencia de estructura. Les leí uno que no tenía ni sujeto, no se sabía cuál era el sujeto, cuál era el verbo, cuál era el complemento. Y acá con los párrafos pasa lo mismo. Abuso de frases aclaratorias. En el lenguaje especializado se llaman incisos. Entonces tenemos una frase, pero el arte de la escritura judicial consiste en meterle frases aclaratorias y aclaratorias de las aclaratorias para que nadie entienda. Más adelante les voy a dar un ejemplo. Abuso de frases aclaratorias, desequilibrio en los párrafos. Párrafo-frase, un párrafo largo sin un solo punto. Hay un nombre técnico que es gracioso, párrafo lata. ¿Qué es un párrafo lata? Un párrafo de una página o más. ¿Ya? Y los hay. Y muchos. Ejemplos de párrafos lata. Esta maravilla que viene es la relación de hechos del Tribunal de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado de Falcón, Venezuela. No alcanzó en una diapositiva. ¿Ya? No hay un solo punto seguido. Está pésimamente escrito. Valdría la pena leerlo, pero es muy extenso. El ejercicio sería interesante. Y sigue. No hay un punto seguido. Y sigue. Es terrible. Contamos las palabras. ¿Saben cuántas? 567 palabras. 567 palabras. ¿Qué dice la buena escritura? 30, 35, exagerando, 40. No, 567 palabras. Esto no lo entiende nadie. Y aquí hay otro problema. En vez de puntos, ¿cuál es el aporte de la redacción judicial? Gerundios. ¿Ya? Conté los gerundios que aparecen en esta belleza. Aparecen 15 gerundios, ¿no? Propinándole, siendo, tratando, observando, haciendo, quedando, observando, agarrando, solicitando, siendo, encontrándose. La estamos embarrando. Porque muchos de estos gerundios implican una pésima capacidad de redacción. Esto es increíble. Miren que no solo es de la administración judicial. Encontré en Colombia, quiero decir. Esta es una sentencia del Tribunal Supremo español. No me alcanzó en una diapositiva, no me alcanzó en otra diapositiva y tiene 358 palabras. Lo cita Daniel Cassani en La cocina de la escritura. 358 palabras. Imagínese a la señora que interpone acción de tutela para que le reconozcan una pensión leyendo una belleza de estas. No hay derecho, no hay derecho. Muy bien, seguimos. Y aquí viene algo de la academia. Hay un texto de Derecho Procesal Penal español y es el campeón. No lo podía creer porque el texto es bueno, pero tiene una redacción
de muy mala factura. Un texto español. No alcanzó en una diapositiva, no alcanzó en otra diapositiva, 3 diapositivas. Hay que reconocer que tiene puntos, por lo menos no están en detención preventiva. Hay varios puntos. ¿Cuántas palabras tiene ese párrafo? 947 palabras. De entrada, queda completamente claro que no hay un buen trabajo de edición. Y la editorial es muy seria. ¿Ya? A mí me impresionó, pero esto está allí. Ahora, si por allá llueve, por acá no escampa. Miren cómo empieza esta belleza de conformidad. Típico. 166 palabras, una frase. Otro ejemplo. 181 palabras, una frase. Se me ocurrió hacer algo. Primer campeonato mundial de párrafos lata. Vamos a ver. Ganadores. Decisión del Tribunal de Justicia venezolano, párrafo de 567 palabras. Medalla de plata. Decisión del Tribunal de Justicia español, 358 palabras. Medalla de bronce. Decisión de un Tribunal de Justicia colombiano, 181 palabras. Fuera de concurso. Libro de Derecho Español, de Derecho Procesal, 947 palabras. Inscripciones abiertas para la segunda edición. Amable lector, participe, inscriba su párrafo. Vaya, busque en sus proyectos, en sus decisiones e inscríbase. Muy bien. Algunas reglas para la adecuada construcción del párrafo. No repetir palabras, evitar muletillas, utilizar palabras concretas y sencillas, evitar verbos de estado o innecesarios, ser, estar, hacer, proceder. Procede, 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 procede. Algunas reglas adicionales. Evitar adverbios terminados en mente, buen uso de marcadores textuales o conectores y buena puntuación. Problemas con las palabras ambiguas. Algunos ejemplos. Lean esos 4 renglones, por favor. En mi vida he tocado un arma de fuego, pero había escuchado que hay amantes de las armas de fuego. Y uno lee, Peter Parker estaba acostado en la habitación principal, uno dice delito sexual, junto a una pistola Beretta color negra y cromada, apta para producir disparos. Y este es más llamativo. Las demás fisuras encontradas en el relato de los testigos a las que se refirió la defensa, miren, lo subrayado es la frase aclaratoria. Las demás fisuras encontradas en el relato de los testigos a los que se refirió la defensa, como aquella relacionada con la deposición brindada por Bruce Wayne, que en su criterio se contradice por cuanto no se supo si en realidad conoció directamente al implicado o si por el contrario simplemente observó su figura a través de los vídeos polarizados del carro en el que se movilizaba el acusado, no posee la trascendencia que le imprime la jurista. Lo que no está resaltado es la frase central. Y lo que está resaltado es la frase aclaratoria. Y hay frase aclaratoria de frase aclaratoria. Conclusión, incomprensible. Pero quiero reparar en esta palabra, la deposición. La cantidad de suero que debes tomar después de cada deposición depende de varios factores, como la edad, el peso, la causa de la diarrea y la gravedad de la deshidratación. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños y adultos con diarrea tomen suero oral después de cada deposición líquida. La cantidad recomendada es, y aquí viene, niños menores de 2 años, tantos mililitros después de cada deposición. Niños de 2 a 10 años, tantos mililitros después de cada deposición. Y adultos, 200 o 400 mililitros después de cada deposición. ¿Será después de cada testimonio? ¿En qué piensa una persona que sea ajena al medio judicial cuando escucha hablar de la deposición del testigo?
Y luego en esto. Tiene que ir al médico. Ejemplos de palabras complicadas de la vida real. Atención. Se tiene que el señor Steve Rogers echó todo un energúmeno. Mientras que sujetaba a la señora Diana Prince, de una de sus manos le expresó que la mataría de 3 puñaladas y para ello exhibió un cuchillo que tenía en la pretina de su pantalón. Es de anotar que el señor Steve Rogers no logró su propósito porque la señora Diana Prince, gracias a la ayuda de una de sus hijas, logró soltarse de las garras del basilisco para luego emprender la huida hasta que logró resguardarse y poner a salvo su vida. Conocí esto hace unos 3 meses más o menos. Primero se llama Steve Rogers, luego pasa energúmeno y finalmente basilisco con garras. Con el equipo de trabajo del despacho tratamos de ubicar a este imputado y creo que lo encontramos. Ejemplo de palabras complicadas de la vida real. Finalmente, lo conocí hace 2 semanas. Finalmente, en la acusación se afirma que a la menor le quedó un chupetón en el cuello como consecuencia de los besuqueos que el sátiro le hizo, de lo cual se dio cuenta de su abuela paterna, Diana Prince, cuando la niña fue a visitarla cierto día del mes de agosto del 2016. En la mitología grecorromana, sátiro, divinidad campestre, con patas y cuernos de macho cabrío y cuerpo de hombre. También ubicamos a este imputado. Las palabras importan, las palabras generan imágenes. Cuando uno escucha hablar de basilisco y de sátiro, esto le viene a la cabeza. Cuando escucha hablar de deposición, un retrete le viene a la cabeza. Y eso es lo que hacemos en nuestras decisiones judiciales. Ejemplos de muletillas. Ya. Suena espantoso. Cartulario, escrito genitor, excitación, itera, libelista, libelo, operador jurídico, togado, conlleva a. Seguimos. El contenido y alcance. El mismo, la misma, lo que en derecho corresponda, los mismos, las mismas, para lo de su competencia, para lo pertinente, pertinente resaltar, procede de conformidad, evacuar. Aquí hay otro problema. Evacuar tiene varias acepciones. Los bomberos evacuaron a los heridos en 5 minutos. Pero también tiene otra, según la Real Academia, vaciar los intestinos. Y uno encuentra proyectos más o menos así. El tribunal sopesó las deposiciones que evacuó la Fiscalía General de la Nación. Además, las pesaron. Gracias. He tratado de aproximarme a la historia de la Inquisición, que me parece terrorífica. Es la muestra más brutal de misoginia a lo largo de la historia, entre 1215 y 1815, en 600 años. Según las últimas investigaciones, 1 millón de personas murieron en la hoguera y más del 95% eran mujeres. ¿Ya? Eso queda claro. Pero acá, frente a tanta muletilla, yo sí creo que valdría la pena una inquisición. Y quemar cartulario, libelista, libero y tela, todo esto que le hace un daño horrible, horrible, espantoso a la redacción judicial. Horrible. Ejemplos de la vida real. El estándar de motivación de la orden de captura según la sentencia SU 220 del 24. La Corte Constitucional analizó el contenido y alcance. Esto viene en combo. El contenido y alcance. Analizó el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal, completamente innecesario. Uno de los últimos ejercicios de la buena redacción es la limpieza de párrafos, prescindir de todo lo que sobra. Vamos al último. La sala, esta es una belleza. La sala procede a rendir el concepto que en derecho corresponda en relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Steve Rogers, formulada por el gobierno de los Estados Unidos. Es entre abogados.
es un concepto de una extradición. Tiene que ser en derecho, ni forma que diga la sala procede a rendir concepto que en medicina corresponda en... No, es obvio que es en derecho. Simplemente la sala rinde concepto, la sala conceptúa. Pero tenemos tanta floritura innecesaria que es muy triste. Malas prácticas de las que hay que prescindir, y este es el tercer punto. Me encantaría detenerme, pero ya el tiempo vuela. ¿Cuáles son algunas de esas malas prácticas? Transcripciones de hechos. Esto es muy grave. Sobre todo en las altas cortes. ¿Ya? Transcribimos los hechos tal como los escribió el escribiente de un juzgado municipal de cualquier parte. Que, pues, en la medida de sus capacidades, trata de hacer algo. Pero eso lo trasladamos a una sentencia de casación, a una tutela de la Corte Constitucional. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Toda esa mediocridad la pasamos a nuestras decisiones. Regla de oro: no, transcriba los hechos, redáctelos. Y redáctelos bien, siguiendo la estructura básica de la frase. Sujeto, verbo, complemento. Como nos decía la profesora, mi mamá me ama. No, yo soy amado por mi mamá. Yo no me acuerdo que mi profesora de tercero de primaria me haya dicho, yo soy amado por... No, pero en el lenguaje judicial la regla es, yo soy amado por mi mamá. Muy bien. Transcripciones de antecedentes procesales, completamente innecesarios. La parte interesada necesita conocerlos, pues vaya al expediente digital. Transcripciones jurisprudenciales o doctrinarias, innecesarias. Ratio decidente y pie de página. Desproporción entre antecedentes fácticos y procesales y la motivación de la decisión. Ahora uno entiende por qué tenemos decisiones de 1000, 1500 páginas y 2000 páginas. Porque el 80, el 90% son antecedentes. He hecho el ejercicio varias veces en mi vida. Si una decisión de 100 páginas la peluqueo y la escribo bien, el problema es que para escribir se requiere tiempo, puedo reducirla a 20, 30 páginas. He hecho varios ejercicios en mi vida y se puede. ¿Listo? Y uso irrazonable de frases aclaratorias. Muy bien. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Es esta. Los servidores judiciales debemos tomar conciencia de la frecuente mala calidad de nuestra escritura. Con eso que logremos, hoy me voy feliz. ¿Ya? Que ya alguna parte del auditorio diga, por Dios, estamos escribiendo muy mal, hagamos algo. Ya con esto, querido doctor Aurelio, el ejercicio valdría la pena. Que sepamos, que nos concienticemos de eso. Los servidores judiciales debemos tomar conciencia de la frecuente mala calidad de nuestra escritura. También debemos comprender que esa mala escritura obstaculiza el acceso a la administración de justicia y genera brechas entre el Estado y la ciudadanía. Para superar la mala calidad de nuestra escritura, debemos identificar los errores que cometemos con más frecuencia, capacitarnos para conocer la forma de corregirlos y finalmente aplicar ese conocimiento en nuestro trabajo cotidiano. De esta forma mejoraremos nuestra escritura, facilitaremos el acceso a la administración de justicia y cerraremos brechas entre el Estado y los ciudadanos. Me despido con un punto de referencia para contarles una breve historia. Esto es una piragua. ¿Ya? ¿Qué era? Era una embarcación que surgió por allá en el siglo XVI, que fue utilizada hasta comienzos del siglo XIX y navegaba por los ríos colombianos. Pero por allá en los años 60, la tecnología llegó con el motor fuera de borda. ¿Ya? Y entonces, estas piraguas tan bellas que eran arriadas, que eran conducidas por 4, 6 y hasta 8 bogas, pasaron al olvido. Porque las lanchas con motor fuera de borda se movilizaban a una velocidad 3 veces mayor y además eran mucho más económicas. Y entonces, ¿qué pasó? Las piraguas fueron abandonadas en las riberas de los ríos y allí se pudrieron. Da mucha nostalgia conocer esa historia. Pero el maestro José Barros, con absoluta conciencia de esa historia tan bella, compuso esta maravilla, la piragua.
Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillos. Era la piragua, era la piragua. 12 bogas con la piel color majagua, y con ellas el temible Pedro Albundia, en las noches a los remos le arrancaban un melódico rugir de hermosa cumbia. 12 sombras, ahora viejos, ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena donde yace dormitando la piragua. La piragua se estaba pudriendo, pero el alma poética de José Barros quiere convencernos que la piragua estaba dormitando. ¿Por qué esto es tan bello? Les doy las claves. Porque utiliza un lenguaje claro. ¿Qué tal José Barros? ¿Procedía a la piragua? No. Es un sacrilegio. Lenguaje claro, preciso. Ustedes miran, leen y releen y no hay un solo término rebuscado. Perdón. Aquí. No hay un solo término. Primero, lenguaje claro. Segundo, lenguaje preciso. Tercero, lenguaje profundo. Se puede transmitir un mensaje muy profundo con palabras claras y precisas. Y finalmente, es muy bello. Claridad, precisión, profundidad y belleza. Por favor, ¿me colaboran si son tan amables? Quedamos de proyectar un documento a esta hora. Quedamos de proyectar un documento a esta hora. Muy bien. Máximo Pigliucci. Séneca escribió sobre el autoconocimiento y sugirió que a veces somos el peor obstáculo para nuestra propia mejora. Vemos a dónde deberíamos ir, qué es dónde queremos ir, pero aún así no somos capaces de tomar la decisión y emprender el camino. Esto es una maravilla. Séneca escribió sobre el autoconocimiento y sugirió que a veces somos el peor obstáculo para nuestra propia mejora. Vemos a dónde deberíamos ir, qué es dónde queremos ir, pero aún así no somos capaces de tomar la decisión y emprender el camino. Aliento la esperanza de que, respecto de todos los presentes, Séneca se haya equivocado. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua.